Asumió el nuevo presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo. Allí hizo una serie de anuncios. Vamos a hablar con Claudio Fantini, periodista, analista internacional, para entender lo que se viene en Perú en el futuro más cercano. Claudio, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto saludarte. ¿Encontraste alguna cuestión que podría calificarse como reveladora en el discurso inicial, en las primeras cosas que dijo? El discurso inicial me da la impresión, Miguel, de que muestra el carácter bipolar de este gobierno, lo que le ha impedido a Castillo empezar con un gabinete, ¿no? Porque comenzó con una descripción histórica que parece evidenciar la lente del pensamiento de Mariátegui, que fue un lucidísimo pensador marxista peruano, el fundador del Partido Comunista del Perú, y quien escribió los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en 1928, un libro que hace una descripción inteligentísima y profundísima desde la perspectiva marxista sobre la historia del Perú, desde el incanato, desde los pueblos precolombinos, a la colonización española, y explicando cómo la colonización española estratificó la sociedad a través de un feudalismo y de una estratificación en castas raciales que de algún modo ha permanecido hasta el siglo XX de Mariátegui, podríamos decir incluso hasta los umbrales del siglo XXI. Pero en la segunda parte del discurso, en el que comenzó, desde mi punto de vista, sin citarlo, a José Carlos Mariátegui, inspirado en lo que es la obra, el pensamiento de Mariátegui, un pensador marxista, la segunda parte fue una serie de anuncios que lo que preanuncian es un gobierno reformista y moderado, ¿no? Pero el hecho más significativo, que de algún modo refleja este discurso, el hecho más significativo es que empezó el gobierno sin tener un gobierno formado, o sea, asumió la presidencia sin tener el gabinete de ministros, ni siquiera se anunció cuál de los próximos días va a ser el de la asunción del gabinete. Un presidente que no tiene un gabinete de ministros es un presidente que ya está en función presidencial, pero no puede gobernar, porque cada decisión del presidente tiene que estar refrendada y aplicada a través de uno de sus ministros. Ese es el hecho más revelador desde mi punto de vista. Es el primer gobierno que asume sin tener un gabinete de ministros, o sea, un gobierno que asume y que comienza sin tener todavía conformado lo que es propiamente el gobierno, que es el equipo de ministros. Claudio, a propósito, justamente sobre esto que mencionas, ¿y qué está revelando sobre el futuro mandatario de este hecho inédito, podríamos calificar, que recién manifestabas? Yo creo, Rosario, que lo que revela este hecho es que las dos alas contrapuestas de este gobierno, o sea, Vladimir Cerrón, el hombre del Partido Perú Libre, un partido marxista-leninista, que es el partido que le dio la candidatura, y el hombre que es Pedro Franque, un economista socialdemócrata, sin cuya incorporación Pedro Castillo no habría podido ganar el balotaje. No pueden ponerse de acuerdo entre sí. Pedro Franque, desde la socialdemocracia, es un rostro contrapuesto al otro rostro de este diojano que es el gobierno peruano, y ese otro rostro es Vladimir Cerrón. Sin Vladimir Cerrón, Pedro Castillo no habría podido ser candidato y por ende no habría podido llegar a la presidencia. Pero sin Pedro Franque, que es el economista moderado, un hombre de posiciones socialdemócratas, era el jefe del equipo económico de Verónica Mendoza, que es una candidata de centro izquierda. Sin Pedro Franque no hubiera podido Pedro Castillo lograr ese puñadito ínfimo de votos que en el balotaje le permitió superar a Keiko Fujimori, porque hay un sector
de centro izquierda y de centro derecha que tiene aversión por el apellido Fujimori, pero no está dispuesto a correr el riesgo de tener un gobierno chavista o un gobierno que haga experimentos colectivistas. Quien los convenció de que nada de eso pasaría fue Pedro Franque. Por eso Castillo no hubiera llegado a donde llegó sin estos dos dirigentes que son absolutamente contrapuestos. Son dos polos ideológicos casi opuestos. Uno que no es adverso al mercado y el otro que es totalmente enemigo del mercado. Creo que lo que revela que haya empezado a gobernar sin gabinete de ministros, lo que está mostrando es que todavía no hubo acuerdo entre esas dos alas tan antagónicas y la pregunta es, ¿se pondrán de acuerdo en algún momento? ¿Alguna logrará prevalecer totalmente sobre la otra? Bueno, en el futuro próximo tendremos las respuestas, Rosario. Sí, te habla Miguel ahora. Bueno, que todo sea para bien, decía un humorista acá en la década del 40 y del 50 en las crónicas que han quedado para la historia. ¿Cómo está el frío ahí en Córdoba? Está muy frío, son días muy fríos. Te mandamos un abrazo, Claudio, y hasta cualquier momento. Abrazo para ustedes. Que pases muy bien, Claudio.